Matu, me trabé porque voy a tomar. Sí. Amén. El título de este mensaje de hoy, el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Estamos acá? Esperamos un poco más, que nos acomodemos. Amén. Es el gozo que nos hace saludar. El justo por la fe vivirá. Estas tres palabras, justo, fe y vivirá, han estado en mi corazón en estos días, en estas semanas. Gracias, Matu. Porque no dice la Biblia que el justo va a vivir de su trabajo, el justo va a vivir de sus preocupaciones, porque si no se preocupa no puede vivir. Dice, el justo por la fe vivirá. Y primero, vamos a ver qué es justo. Justo es todo aquel que cree en Cristo. Justo es el que acepta el sacrificio que hizo Cristo. Justo es aquel que dice, yo soy pecador, ¿no? Y sin Cristo estaría perdido. Y por eso quiero vivir una vida en comunión con Dios. Por méritos de Cristo, por la vida de Cristo en nosotros, Dios nos ve justos. Así nos falte un montón. Yo, hablando con mi esposa en estos días, le comentábamos, pero justo es muy grande porque tenemos tal y cual defecto y todavía nos falta seguir creciendo, pero el Señor, por medio de Cristo en nosotros, Cristo es el aprobado, ¿no? En nosotros, Él nos ve justos porque nos justificó con su sangre, nos compró con sangre preciosa de Cristo. Fue el sacrificio perfecto, dice la Biblia. Fe. La fe no es imaginar ni negar la realidad. Es confiar en Dios cuando todo no está resuelto, ¿no? Dice la palabra en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que no se ve y se espera, ¿no? Nosotros creemos en Dios, nosotros tenemos la certeza de que existe un Dios tan grande. No lo pudimos ver con nuestros ojos, pero lo pudimos creer, palpar en nuestro espíritu. Y por medio de esta realidad, como hijos de Dios, que tenemos una realidad de esperanza, no es que tengamos todo resuelto, pero sí tenemos la certeza de que lo vamos a ver glorificado. Tenemos la certeza de que la voluntad de Dios para nosotros, como dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. No dice la Biblia que es un poquito mejor a lo que nosotros pensamos para nosotros mismos. Dice la Biblia que es perfecta, que es agradable. Y la última palabra, vivirá. Vivirá vida saludable en el espíritu. Vivirá es una persona que tiene vida, es una persona que no está quieta, que tiene vitalidad, reflejos, una vida sana en el espíritu. Es por medio de la realidad en la que estemos atravesando, que esté atravesando la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se deja de reproducir, va a traer vida. Y la palabra, el justo por la fe vivirá. Todos los que creen en el Señor, todos los que han encomendado su vida a Dios, que han aceptado el sacrificio de Cristo, van a vivir por fe mirando la realidad de Dios y no mirando o padeciendo la realidad cotidiana. Si bien nos toca a veces transitar momentos duros, momentos difíciles, momentos que en verdad padecemos todo lo que no está reconciliado con el Señor. Toda área que no está reconciliada con el Señor
nos trae algún dolor de cabeza, ya sea en nuestro carácter, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar que ocupemos, ¿no? El justo por la fe vivirá. No habla de personas irresponsables, que no dicen, bueno, yo creo en el Señor, total, no pasa nada, no voy a trabajar. Estoy todo el día, si la palabra dice que voy a vivir por fe. ¿Qué es la fe? Estamos malentendiendo las cosas si es así. El justo por la fe vivirá es que Dios, tenemos la certeza de que Dios se va a glorificar en lo que pone en nuestras manos, en nuestra realidad diaria. Y quiero invitarles a ver algunos ejemplos de esto. El primer ejemplo está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1. Hechos, capítulo 12, versículo 1. La Biblia narra esta situación donde Pedro es encarcelado. Dice la Biblia, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuanto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. Quedamos en el versículo 5. Hubo un rey, el rey Herodes, que mandó primero matar a uno de los apóstoles, después, como vio que eso tenía popularidad, bueno, está Pedro ahí, pongámoslos presos. Así seguimos teniendo popularidad. Y bueno, fuera justo la fiesta de las Pascuas, los judíos en ese tiempo recordaban la Pascua, la festividad, y bueno, como monio de la festividad vamos a llevarlo a juicio a Pedro, quedamos bien con todos, ¿no? Como llevar un cantante a cantar en una fiesta, bueno, acá iban a matar a un discípulo como algo para congraciarse, ¿no?, con todos. Pero dice la Biblia que la iglesia oraba. Acá Pedro estaba cumpliendo su trabajo, ¿no?, siendo luz, predicando la palabra, y lo meten preso. No tuvo fe, le faltó orar un poquito más Pedro esa mañana, se levantó un poco flojo de oración, por eso le pasó eso, o simplemente Dios se quería glorificar. Pero dice algo muy importante, la iglesia oraba, la iglesia era una, ¿no? Y cuando leía esto hoy, pensaba cuántas veces algún hermano que nos dice, estoy orando por vos, lo tomamos como tan normal y tan natural, pero es algo tan poderoso, ¿no? Que la iglesia ore es algo tan poderoso que no es una simple oración. Bueno, ¿y qué hizo la iglesia? No más oró, no hizo nada. No es una simple oración, sino es ponernos a orar y decir, Señor, que esto sea para tu gloria, que no se cumpla mi voluntad en esto, ¿no? Acá la iglesia estaba orando, ya habían perdido a Santiago y estaban orando por Pedro. Y toda la iglesia, imagino yo, conmovida por ese suceso, verdaderamente eran justos que estaban viviendo por fe. No sabían lo que iba a pasar el día de mañana, pero la iglesia permanecía orando. Versículo 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. O sea, Pedro estaba totalmente rodeado. No podía ni siquiera pensar en querer escaparse porque los soldados ya
le agarraban el pensamiento. Ya tenían 16 hombres y estaba encadenado. No podía, por más que quisiera, hacer nada. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensando que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí y dijo: de veras era cierto. Dijo: «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos, lo que tenían pensado hacerme». El poder de la oración de la iglesia no es simplemente una cosa chiquita. El poder de la oración de la iglesia es la iglesia, el cuerpo de Cristo unido, ora y la voluntad del Señor se cumple. No se ora para torcerle el brazo a Dios. No se ora ni se ayuna para decir, bueno, Dios quiere esto, no, que no pase de ninguna manera esto. Sino que como hijos de Dios entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y que nosotros por justicia tenemos que vivir por fe. Entendemos que queremos estar en la realidad de Dios y la iglesia unida orando no es poca cosa. Trae la realidad y la libertad del cielo a la tierra. Trae la realidad del Padre al día a día cotidiano. ¿Cuántos lo pudieron experimentar a esto en alguna ocasión? Recién, hace un par de horas nomás, me llega un mensaje del pastor Ramón de un testimonio de un hermano que sanó de cáncer, que estuvimos orando. Y yo me gozaba, ¿no? Porque estas señales siguen. ¿Se sanó porque la iglesia estaba orando? Sí, pero era la voluntad del Padre. Era la voluntad del Señor. Y nosotros nos gozamos, porque esto no fue para muerte, sino para que la voluntad del Señor se cumpla. Y cuando dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, el justo va, por medio de la fe, va a identificar el gobierno del Señor, va a mirar como Dios ve y va a vivir en función de eso. Lo que hay en nosotros, lo que naturalmente el hombre tiene, la mujer tiene, es el pecado y nada bueno puede salir de nosotros. Si nosotros queremos mejorar un poquito, podemos levantarnos un día y decir, bueno, yo quiero mejorar, tomamos buenos hábitos, empezamos a hacer cosas diferentes, pero está bien, ¿no? Mejor mejorar que empeorar, ¿o no? Pero debemos entender, como hijos, de que estamos en un cuerpo que no puede salir nada bueno, porque el pecado está en nosotros. Ahora, por la misericordia de Cristo, porque Cristo nos habita, todo lo bueno que hay en nosotros es Cristo reflejándose. Es esa realidad a la cual nos introdujo el Señor y nos dio vida. Esa realidad no se llega de un momento a otro, sino que dice la palabra que es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. En este tiempo, como congregación, estamos tocando temas como madurez. ¿Y qué quiere decir la palabra madurez? Tiempo de madurar. Una planta, una fruta madura no se hace de un día para el otro.
Un cristiano maduro no se hace de un día para otro. Un hijo maduro no se hace de un día para otro, sino que Dios, como buen padre, nos educa en diferentes situaciones para mostrarse Él. Y Él se muestra a través de lo que hay en nosotros. Si en nosotros hay Cristo, cuando nos raspan un poquito, nos aprietan un poquito, va a salir Cristo. Si en nosotros hay otra cosa que no es Cristo, si hay malas palabras, si hay rencores, si hay odio, si hay envidia y toda cosa que portamos como seres humanos naturales, cuando nos aprieta un poquito, va a salir insulto, va a salir envidias, va a salir palabras fuertes. Pero la palabra dice, el justo va a vivir por fe. El justo por la gracia de Dios, por la fe en Dios, va a vivir. Y esto es algo que se ejercita día a día. Es algo que se cultiva, nuestra relación con Dios se cultiva día a día. Porque es más que una relación, es una comunión con Dios. Estamos unidos a Cristo, dice la palabra. Y como aquí en la vida de Pedro y la iglesia estaba orando, estaba entendiendo que tenía que hacer algo la iglesia del Señor y no podía hacer otra cosa más que orar, el Señor utilizó lo sobrenatural al servicio de la iglesia. Dice la palabra, cuando dos o tres están reunidos, puestos de acuerdo, yo estoy en medio. Dice, el Señor está en medio. Lo sobrenatural de Dios, lo que nosotros no podemos entender con nuestro razonamiento humano, está al servicio de su voluntad. Pero para eso nuestra realidad lo debemos ver a Cristo en nosotros. Tenemos que aprender a ver a Cristo en nosotros. ¿Cómo lo vemos a Cristo en nosotros? Muchas veces, quiero hacer un punto acá, muchas veces nosotros tenemos muchas palabras fuertes contra nosotros mismos. No sirvo para esto soy de una manera, soy de otra manera, y mucha recriminación por errores, quizás, pero lo importante es entender que Cristo está en nosotros. Y si vemos a Cristo en nosotros, ya no hay malas palabras hacia nosotros, dichas por nosotros mismos. Si vemos a Cristo en nosotros, podemos ver todos nuestros defectos, pero como dice la Biblia, vamos a acercarnos confiadamente a Dios para hallar gracia, para hallar oportuno socorro. Vamos a acercarnos a Dios para decir, Señor, esta es mi realidad, pero yo quiero tu realidad en mi vida. Esto es lo que yo soy, pero vos qué decís que soy. Y es ahí donde el Señor empieza a trabajar en nosotros. Es ahí donde el Señor nos empieza a llevar a su realidad que nos da vida, ¿no? Por eso vivimos por esa fe. Otro ejemplo se encuentra en 2 Corintios capítulo 12. Este testimonio se da en la vida del apóstol Pablo. Recordemos, el apóstol Pablo en este capítulo de 2 Corintios viene narrando cómo el Señor lo llevó a ver el cielo, el tercer cielo, ¿no? Todo lo que dice en Apocalipsis, todo lo que vio Juan, lo vio Pablo. Pablo no pudo decir una palabra de nada de todo eso, pero tuvo una experiencia con Dios tan sobrenatural que muy pocos mortales lo han tenido. Juan fue uno de ellos. Y en el versículo 7 de 2 Corintios 12, dice Pablo, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne,
un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acá el apóstol Pablo habla del famoso aguijón en la carne, de algo que tenía él. Muchos dicen que era una enfermedad, pueden ser persecuciones, insultos, como decía acá, puede ser, no dice la Biblia exactamente lo que fue, pero habla de algo que a Pablo lo tenía mal, que no le permitía hacer las cosas quizás de una manera natural o normal como él quería. Y Pablo dice, es un mensajero de Satanás. Lo describe como algo para atormentar. Pero el Señor es tan intencional, porque enseguida después de esa descripción dice, es para que yo no me volviera orgulloso. Es para que yo pueda tener mi cabeza siempre dependiendo del Señor. Pablo, ciudadano romano, instruido, dice la Biblia, un hombre que persiguió a la iglesia por celo, un hombre que tenía la ciudadanía romana, había visto el cielo, el tercer cielo, tenía de qué jactarse. El Señor trata con cada uno de nosotros, porque el Señor es nuestro Padre, y Él trata diferente con cada uno de nosotros. Acá Pablo tenía algo, una incertidumbre, algo que no lo dejaba tener una vida normal. Pero dice, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No confíes en tus propias fuerzas. Acá lo que le decía el Señor a Pablo. No, este aguijón está para que no te jactes, para que no seas orgulloso, para que no confíes en tus propias fuerzas. Cuántas incertidumbres que a veces como hijos de Dios tenemos, muchas veces tenemos temor al día de mañana, lo que va a venir, incertidumbre de cambios, de situaciones familiares. Y a veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué el Señor, que está al cuidado de todo, puede permitir que yo tenga esta incertidumbre en esto? Pero eso el Señor lo pone para que nuestra comunión con Él sea cada vez más fuerte, para que nuestra relación con Él sea cada vez más fuerte. En otras palabras, como para Pablo, para que no seamos orgullosos, para que podamos tener un corazón humilde día a día, para que no nos jactemos de decir, bueno, mirá, a mí no me pasa nada porque soy hijo de Dios. A mí no me pasa nada porque diezmo, porque ofrendo, porque me congrego. De 7 días voy 8 veces a la iglesia, de 7 días. Entonces no me pasa nada por eso. Estaríamos hablando de obras nuestras. Estaríamos hablando de que no nos pasa nada porque hacemos todo bien. Pero el Señor no se trata de esto. El Señor dice, el justo por la fe vivirá. El mañana depende del Señor. El mañana depende del Señor. ¿Tenemos que esforzarnos? Sí. ¿Tenemos que trabajar? Sí. Pero tenemos que vivir con nuestra realidad en Cristo. Decir, Señor, yo quiero tu realidad en mi vida. Mañana tengo que trabajar. Mañana tengo que salir a buscar trabajo. Mañana tengo que estudiar. Quiero tu realidad en lo que estoy haciendo. Yo no me olvido nunca de un mensaje que se dio en pandemia, que lo dio el pastor Jorge Zárate. ¿Se acuerdan en la radio cuando nos conectábamos uy, qué recuerdos,
en los vivos. El pastor Jorge Zárate dijo una vez, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para hacer las cosas que nosotros sabemos hacer. ¿Para qué? Para tenerlo en cuenta al Señor, para que no se traten de nuestras propias fuerzas. Porque muchas veces decimos, no, Señor, esto es fácil, esto lo hago yo. Quédate tranquilo, ocupate de otro que tiene muchos problemas. Y lo tenemos al Señor como ahí, como en un lugar. Cuando lo necesitamos, acudimos. Es como, no sé, la copa de agua. No tengo sed, no la tomo. Cuando tengo sed voy y tomo. Y cuando me acuerdo tengo que tomar también, porque hace bien tomar agua. Y al Señor a veces lo tenemos así. Pero lo que decía el pastor Jorge, ¿qué sé hacer yo? ¿Tomo agua? Gracias, Señor, porque tengo agua para tomar. Gracias, Señor, por cada paso que damos. Tenemos algo cotidiano, salir de casa, vamos y venimos, no pasa nada. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer. Gracias, Señor, porque nos das la fuerza, porque podemos levantarnos cada día. Cuando tenemos un corazón agradecido a Dios, fortalecemos un montón nuestra dependencia de Dios. Fortalecemos muchísimo. No naturalizamos las cosas. ¿Cuántos se acordaron de respirar hoy? ¿Y cuántos respiraron? Naturalizamos todo. Y sin embargo, el hecho de que... Y ahora respiran todas. Porque cuando se habla de respirar se acuerdan. Pero el cuerpo lo hace naturalmente. Cuando naturalizamos todo, tomamos nuestra relación con Dios como algo bueno. Sí, está ahí el Señor. Hoy es miércoles de congregarse. Ahora, gracias, Señor, porque podemos congregarnos. Gracias, Señor, porque me puedo reunir con mis hermanos. En un momento no pudimos, lo recordábamos recién. Cosas sencillas. El justo por la fe vivirá. Cuando el corazón está agradecido, sabemos que el mañana depende del Señor. ¿Podemos tener incertidumbre de lo que va a pasar? Y sí, pero confiamos en el Señor. Sabemos que lo vamos a ver glorificado al Señor. Sabemos que vamos a tener la victoria, pero como Él la diseñó. Es importante aclararlo, porque a veces hablamos de victoria y nos imaginamos en una playa, en una Ferrari roja, en algo material. Ahora también viene de otros colores. Algo material, algo alcanzable que hoy es y mañana se termina, ¿no? Es como todo lo natural. Pero la victoria que proviene del Señor es una vida saludable. Por eso lo que dice vivirá. Una vida espiritual saludable es, como dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No vas a ver cuando viene el frío, no vas a ver cuando viene el calor, su hoja va a estar verde, porque el agua, quien nos mantiene va a ser el Señor. Pasaremos luchas, aflicciones, pero siempre con la esperanza de verlo glorificado. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que tiene y opera el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Dice la Biblia que opera en la iglesia. Es por eso que escuchamos que las señales siguen, que el Señor sigue sanando, ¿no? Y podemos ver sanidades, pero el milagro más grande es que nuestra vida es salva, la vida de nuestra familia es salva. Que los que vienen, la generación que vienen, puedan ver a hijos maduros, ¿no? A padres, a hermanos mayores, a tíos maduros, que los lleven al conocimiento del Señor. El mayor milagro de todos es una vida que se salva. Por eso la palabra dice, el justo no va a confiar en sus propias fuerzas. El justo no va a vivir por lo que sabe, por lo que aprendió, por lo que la capacidad que tiene. El justo va a vivir por fe, va a vivir en la realidad de Cristo.
Hermanos, yo quiero vivir en esa realidad. A veces nos desesperamos. Amén o no amén. A veces nos levantamos a la noche con un montón de pensamientos, todos malos juntos. Amén o no amén. A veces nos levantamos, ¿por qué siempre se estaban levantando? Estaban siempre dormidos. No es más fácil pensar en cosas malas que en cosas buenas. Y a veces hay una angustia que como hijos de Dios la tenemos que llevar a Cristo. La tenemos que llevar a Cristo. Como hijos de Dios tenemos tanto para agradecer que, como dice la palabra, las dificultades del tiempo presente no se comparan con todo lo que hizo Cristo, toda la gloria venidera, todo lo que el Señor nos dio para que podamos disfrutar. Lo tenemos que mirar nomás. Y tenemos, ante una situación difícil, la iglesia que ore. Que los hermanos lo podamos contar a los hermanos, a los más allegados, y poder orar juntos, a ver lo que quiere hacer el Señor. A ver, ante determinada situación, a ver cómo obra el Padre. Pero siempre pensamos mal y a veces estamos días y días con angustia y con ese sinsabor. Pero Cristo nos hizo libres. Cristo nos da una realidad en la cual nosotros tenemos que vivir como hijos. Y eso no nos tenemos que olvidar. Conscientes de la persona que vive en nosotros. Conscientes de la vida que portamos. Cuando estamos pensando en las dificultades o en resolver ciertas cosas que son naturales, terrenales, muchas veces perdemos de vista nuestro verdadero propósito aquí en la tierra. Que nuestra familia conozca del Señor, que los que están al lado nuestro conozcan del Señor. Las personas que circunstancialmente tratamos conozcan del Señor. Y es necesario, como le pasó a Pablo, tener algo que te recuerde. Entonces, seamos intencionales como hijos. Digamos, Señor, yo quiero vivir por fe. Yo quiero vivir por fe. Ya digo, vivir por fe no es dejar de esforzarse, no es ser un vago, no, este vive por fe, es vago, no. Vivir por fe significa mirar la realidad de Dios para lo que estás haciendo, para lo que tenés en tus manos, para lo que Dios te dio a administrar y hacerlo conforme a lo que Dios quiere, no conforme a lo que uno sabe o lo mejor que puede, sino conforme a lo que Dios quiere. Porque eso también trata de madurez, eso también trata de una correcta comunión con el Señor. Amén. Que en este tiempo que el Señor nos llama a madurez, que nos llama a poder seguir creciendo en Él, podamos ver con ojos espirituales todo nuestro obrar, ver con ojos espirituales toda nuestra vida. Amén. De esa manera podemos crecer, de esa manera podemos crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, podemos llegar. Un niño cuando nace, lo más prudente, lo más saludable es que vaya creciendo día a día, que al mes siguiente crezca, que al otro mes crezca. Y un cristiano, un hijo de Dios, lo más saludable es que vaya creciendo, que no siga siempre igual, que no siga llorando por las mismas cosas, sino que pueda experimentar la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Les parece si oramos? Vamos a ponernos de pie. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo en ti, Señor amado. Padre, queremos, Señor, vivir por fe. Queremos, Señor, echar toda nuestra ansiedad, echar todo lo que nosotros traemos, Señor,
en nuestro día, Señor, de cada día, echarlo sobre ti, Señor, y poder ver, Señor amado, como vos ves, Señor. Padre, te lo pedimos en tu nombre, así como Pedro, Señor, pudo experimentar lo sobrenatural, Señor, y Pablo pudo experimentar lo sobrenatural, Señor. Padre, queremos, Señor amado, que lo sobrenatural de vos, Señor, podamos verlo, Señor, en nuestro día a día, Señor. Padre, danos entendimiento y sabiduría, Señor, para administrar, Señor, todo lo que vos nos das para administrar. Nuestro tiempo, nuestra economía, nuestra familia, Señor, la familia que vos nos das, la economía que vos nos das, el tiempo que vos nos das, Señor. Padre, que lo podamos administrar conforme tu voluntad, Señor. Padre, que como hijos podamos estar en tu verdad, Señor. Padre, que estas palabras, Señor, no sean lindas palabras, Señor, sino que sean palabras que podamos poner por obra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, queremos rendirnos a ti, Señor, rendir nuestras vidas a ti, Señor, para poder crecer, Señor amado, conforme la medida de la estatura del varón perfecto, Señor.